Bueno, eh, buenas tardes, noches o por donde anden. Vamos a dar comienzo a la lectura. Dimos ya la tolerancia de los 15 minutos, así que vamos a arrancar. Estamos en la pregunta número 35. Como pueden ver, estamos arrancando una nueva unidad que es el cuerpo de la sociedad política. La pregunta 35 se formula de la siguiente manera. ¿Es posible distinguir entre política material y política formal? Para situarnos, debemos tratar primero las ideas de materia y forma. Acá ya se empieza a complicar un poquito. Vamos despacio. Tradicionalmente se han tratado las ideas de materia y forma como opuestas. La materia determinada, en tanto que informada, se configura conceptualmente como materia en el momento en que puede perder sus formas, adquiriendo otras nuevas, otras formas nuevas. Así se produce una paradoja ontológica por la que la forma comienza a darse como algo que no es material. Ocurre por la sustancialización de la forma, formalismo, contraria al ileomorfismo, la teoría filosófica de Aristóteles, seguida por toda escolástica, por la que todo cuerpo se halla constituido por dos principios esenciales, la materia y la forma. Todo objeto material tiene una forma, siendo la materia prima el sustrato de toda la realidad, de toda realidad. La materia no puede darse sin la forma y la forma no puede darse sin la materia. La materia pura no existe ni puede existir, pues ésta es inagotable en profundidad en el cosmos, es decir, la realidad. Sin embargo, Aristóteles sí pensó que era posible la forma pura, Dios, al que denominó primer motor inmóvil o acto puro en su física en el siglo IV a.C. Para evitar el formalismo, que puede llevar a la teología aristotélica, no basta oponer materia a forma. Hay que partir de una unidad original que permita obtener la distinción o la oposición entre forma y materia. La idea de materia tiene capacidad para erigirse en tal principio y se erige mediante una relación de conformación similar a la relación de inercia entre los conceptos de reposo y movimiento en física. La relación de conformación es una relación de producción a escala ontológica. Supuesta una transformación de un conjunto de términos, llamémosle M, N, R, etc., como un conjunto de partes de una materia que le llamaremos N, desde una posición N' a otra N doblemente prima, se podrán considerar los casos en que esta transformación se determine por otra materialidad, ya que la llamaremos F, sin que necesariamente se discuta la naturaleza de esta determinación. Como causa formal no eficiente, F determina la posición de N'. No genera los propios términos, que ya habíamos dicho M, N y R, que se suponen ya están dados. N' en realidad los reorganiza. Entre F, que es esta causa formal, y N', puede mediar correspondencia, semejanza, como la existente entre la mascarilla y su molde. También puede mediar una relación de todo aparte, como causa formal, aunque no se dé en todos los casos, y pueden ser las partes las que determinan el todo, sobre todo si son partes formales. No se abrumen, lo vamos a ir explicando después a esto, porque parece un trabalenguas. Supuesto el determinante formal, la forma será toda materialidad
que respecto a otras desempeña el rol de determinante formal o causa formal de un todo. No hay dualismo entre materia y forma, pues la forma es la misma materia cuando se relaciona con otras de cierto modo, igual que el reposo es el movimiento cuando se relaciona con otros de un cierto modo. No es posible pensar en formas ajenas a la materia. Así, el heliomorfismo aristotélico, esto es importante que lo recuerden, el heliomorfismo aristotélico, es reconstruido y las ideas como la materia prima no acaban siendo sustancializadas en su conceptualización productiva económica, por ejemplo, ¿no? El determinismo es a la vez material y formal en todo fenómeno, en tanto que proceso real, que queda determinado por el contexto de las materialidades circundantes que pueden neutralizarse en su acción, sin perjuicio del contacto entre materialidades, aunque no estén todas, relacionadas entre sí. Dicho esto, ya es posible tratar la diferencia entre política formal y política material, o lo que sería lo mismo, distinguir entre formalismo político y materialismo político. ¿Es independiente la vida política de los componentes plurales de la realidad social y cultural que produce, o que en tanto que vida prepolítica le han producido? ¿O tiene su legalidad y autonomía propia sin perjuicio de sus conexiones con la economía, la religión, costumbres o leyes, tanto a nivel estructural como superestructural? ¿Es la vida política la fuente de la vida económica, de la religión, de la cultura, o está subordinada a estas, o a algunas de ellas? Por analogía, la pregunta podría reducirse así: ¿es el derecho el fundamento del Estado o es al revés? Antes de seguir acá, vamos a hacer una pequeña pausa para aclarar. La idea de heliomorfismo en Aristóteles dice que la sustancia, las cosas, los cuerpos, por decirlo de alguna manera, que existen en la materialidad, tienen dos componentes que en realidad es, digamos, un atajo intermedio que tomó Aristóteles entre Parménides y Heráclito. Ustedes saben, Heráclito decía que nada permanece, sino que todo va cambiando, ¿no? Esto es, Heráclito decía, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, porque el agua va fluyendo y el río no es siempre el mismo. Entonces, para Heráclito lo único permanente es el cambio. Para Parménides, al contrario de él, decía que es el que anuncia, digamos, en la historia de la filosofía, anuncia al ser como lo inamovible, ¿sí? Si el ser es, no puede no ser. Entonces, entre Parménides, donde nada cambia, sino que siempre todo es lo mismo, por decirlo de alguna manera reducida, ¿no?, y gráfica, y entre Heráclito, donde nada es lo mismo, todo va cambiando, Aristóteles encuentra un punto medio, en el sentido de que dice, sí, existen los cambios, las cosas cambian, y esos cambios se manifiestan por las distintas formas que van tomando las cosas. Ahora, a la vez, hay un sustrato de las cosas que es siempre lo mismo, que es esa materia prima, a lo que le llama materia. De ahí ilio, ilie, viene de materia, ¿sí? Entonces, para graficarlo, yo acá estoy sentado arriba de una silla, la computadora la tengo arriba de una mesa. Entonces, la silla es una forma, la mesa también es otra forma, de una misma materia, que es la madera. Entonces, ¿se va entendiendo el concepto? Materia se refiere al sustrato, pero yo a ese sustrato le puedo dar múltiples formas. Esas múltiples formas me van a determinar a mí que hay una silla, hay una mesa, que están hechas de la misma materia. Igualmente yo, por ejemplo, puedo agarrar una madera y puedo tallar y hacer, yo qué sé, un muñeco. Entonces, a la madera le estoy dando una forma, ¿sí? La sustancia para Aristóteles va a ser esa unión entre materia y forma.
Bien, creo que era pertinente aclarar esto porque el texto es bastante complejo. Esta idea de iliomorfismo aristotélico lo va a llevar Santiago ahora a la cuestión política. Entonces seguimos la lectura. En su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas del año 91, Bueno trata así la cuestión, ¿no? Venía hablando de si la vida política se subsumía o se subordinaba a ciertas formas que tenía la vida política, como puede ser la economía, la religión o las costumbres, o viceversa. Entonces dice, Bueno trata así la cuestión, dice, no puede reducirse la vida política al eje circular del espacio antropológico. No sé si ustedes se acuerdan que habíamos hablado en otro encuentro de lo que era el espacio antropológico. El espacio antropológico era una diagramación, un diagrama que hacía, un esquema que hacía Bueno, del hombre en relación con sus semejantes, o sea, con los otros elementos humanos entre sí, con los otros sujetos, y a la vez esa relación de los sujetos con la naturaleza y con los noúmenos o los animales, ¿sí? Entonces había un eje circular que era la relación de los hombres entre sí, había un eje radial, como rayos del sol que salían para afuera, que era la relación de los hombres con la naturaleza inorgánica, es decir, con la tierra, los minerales, la energía, y existía el eje angular, que era la relación de los hombres con los noúmenos o las divinidades o los animales. Bien, entonces retomo. Bueno trata así la cuestión, dice, no puede reducirse la vida política al eje circular del espacio antropológico. Empieza Bueno planteando que no podemos reducir la vida política solamente a la relación de los hombres entre sí. La vida política no es sólo la acción partidaria, parlamentaria o legal. La política es una actividad que ejercitan los hombres en tanto que se relacionan con otros hombres, sin perjuicio de que, a su vez, y por diversos motivos, estos se relacionan con la naturaleza, con los animales o con los dioses. Pero esto tampoco implica subordinar la vida política al eje radial. Acordémonos, el eje radial es la relación de los hombres con la naturaleza, el territorio, la producción a partir de las materias primas, la ecología. Como tampoco se puede subordinar esto al eje angular, la relación de los hombres con los animales, los númenes, los dioses, la religión. En el reduccionismo circularista, es decir, si reducimos simplemente lo político hacia lo circularista, ahí caen el legalismo, por ejemplo, el constitucionalismo o el formalismo jurídico de autores como el español Antonio García Trevijano. En el reduccionismo radialista, o sea, si reducimos solamente la vida política al eje radial, ahí entonces el hombre con la naturaleza, con la materia prima, con la producción, ahí caeríamos en el economicismo. Tanto puede ser de variante liberal como marxista el economicismo. Y también en el ecologismo, el hombre con la naturaleza. En el reduccionismo, finalmente, y tercero, angularista, o sea, en el eje angular, caeríamos entonces en el animalismo y los diversos integrismos o fundamentalismos religiosos. Recuerden que el angular es la relación con los noúmenos, con las divinidades y con los animales. Bien, también pensar que sólo el espacio antropológico determina el cuerpo de las realidades políticas sin tener en cuenta otra variante que es la historia. Esto nos llevaría, si no tuviésemos en cuenta la historia, al actualismo, que es otro formalismo, otro reduccionismo. Corriente, el actualismo, derivada de la filosofía analítica que considera que sólo lo que existe en el aquí y ahora, en la actualidad presente,
en la actualidad presente, es lo único que puede ser real. Ahí es donde se resume lo que es actualismo. El actualismo plantea que solo lo que existe, lo existente ahora, es lo real. Por lo tanto, el actualismo niega la existencia posible de toda realidad potencial, lo que no implica la inmutabilidad de la realidad actual, pero sí la reducción a acto de toda la realidad. ¿Se entiende? Al dar entonces primacía al acto sobre la potencia, el actualismo filosófico del que es solidario el materialismo de Bueno, según su discípulo Luis Carlos Martín, concibe la filosofía como la rama del saber que mediante su acción crítica reduce la potencia a acto, pero también el acto mismo, a una concepción conservadora, ahistórica de acto. Acto es un concepto análogo, no unívoco. Puede concebirse el acto como movimiento, el movimentismo o movilismo, como acción, el activismo, como forma, formalismo, y como existencia, existencialismo. Esta última es la concepción actualista que reduce la existencia a la experiencia humana, como si todo lo que existiera tuviese que tener referencialidad en el hombre, ¿no? Sin contar los animales, sin contar la naturaleza, sin contar la historia. Por eso el existencialismo es un humanismo, una de las obras de Jean-Paul Sartre. Nosotros desde el materialismo político lo criticamos diciendo que el humanismo en realidad es un idealismo, un formalismo. El actualismo formalista entonces caería también en el heliomorfismo metafísico de Aristóteles o en el individualismo de Leibniz en su monadología. El actualismo movimentista o movilista reduce la realidad al cambio incesante, mientras que el activismo reduce la realidad a toda acción productiva o transitiva, o a que toda la realidad gire en torno a dicha actividad. Esto deriva en la filosofía pragmatista, que en política conecta con la realpolítica. También habría un actualismo activista que reduce la realidad a los actos del hombre en conciencia, muy conectado con el posmodernismo, el margiutilitarismo económico y la acción de los movimientos sociales, como la objeción de conciencia respecto al servicio militar, performance, callejeras, ONGs, etc. Entonces, el actualismo, al negar la realidad potencial, la potencia, lo que puede llegar a pasar, lo que puede llegar a ser, las distintas derivas que potencialmente como situaciones pueden llegar a plantearse, niega la posibilidad de cambio real y también, por tanto, a la revolución política. En su versión movimentista, el actualismo niega un sujeto del cambio, un sujeto revolucionario, sea el que sea. Así, el materialismo filosófico de Bueno negaría el marxismo en vez de asumirlo críticamente. Y si no hay sujeto de cambio, porque en esta versión del actualismo lo que cambia es el cambio mismo, entonces este dejará de ser cambio y nada se modificaría. Si se niegan las posibles contradicciones que esta posición entrañan, pues la contradicción es la misma esencia de lo real. La realidad es contradictoria. Y la contradicción es la que permite el movimiento dialéctico de la realidad. Entonces, el actualismo filosófico no admitirá el cambio realmente, pues lo contradictorio se reducirá a la quietud ahistórica del espacio antropológico más que al cambio. Esta versión de actualismo, solidaria de la de Luis Carlos Martín, del materialismo filosófico, lleva a una posición política conservadora de lo que hay al oponerse realmente a todo cambio potencial, es decir, a todo cambio real en tanto que parte de una posición potencial para luego ser real. El cuerpo de las sociedades políticas se conforma históricamente a partir de realidades antropológicas previas, que siguen existiendo en la vida política ya plenamente histórica. Y los cambios históricos en dicho cuerpo que afectan a su curso producen que viva situaciones de todo tipo, a veces con fuerza y otras con debilidad. Cuando se reduce la vida política al eje circular,
en particular o incluso al espacio antropológico en general, nos encontramos ante un formalismo político. En cambio, cuando se tiene en cuenta el entretejimiento, y esto es importante, cuando se tiene en cuenta el entretejimiento entre vida política, espacio antropológico e historia, y también prehistoria, reconstruida desde la vida política, nos encontramos ante un materialismo político. Fíjese estos tres términos: vida política, espacio antropológico, historia. Estos tres términos tienen que estar entretejidos y son el núcleo de lo que es el materialismo político. Sin vida política, sin espacio antropológico, que está el sustrato humano, y sin la historia, no hay materialismo político, no puede existir. Por lo tanto, el materialismo político es eso. Este materialismo politiza los ejes radial, territorio, producción, de valor, ¿sí? El eje radial, acuérdense, la acción del hombre con la naturaleza y la producción. Angular, las leyes, por ejemplo, de protección de los animales, la explotación de los mismos para alimentar a la población, porque la relación del hombre no solamente con divinidades, sino con animales, por ejemplo, las vacas, hay que industrializar la industria de la carne. Entonces decía, este materialismo politiza los ejes radial, de territorio, producción de valor, el angular, con los animales, del espacio antropológico, y lo hace siempre en sentido histórico. Como diría Bueno, la dialéctica, característica del materialismo político, puede hacerse consistir en esa atribución de una función esencial para el desarrollo del núcleo, a determinaciones que procedan de ejes exteriores al núcleo. ¿Sí? Y cita el autor de la obra Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Bien, vamos a pasar luego a la 36. Ahora vamos a dar un paréntesis para hablar de esta cuestión. Preguntas, comentarios. Yo sé que este desarrollo fue bastante complejo porque introduce algunas cuestiones que yo intenté leerlo lo más lento posible para que se entendiera, porque no es nada fácil. Pero bueno, alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, abrimos el espacio. Sí, adelante, Orban. Buenas tardes a todos. Bueno, muy interesante, Mariano, lo que mencionas de esta pregunta del libro de Santiago. Y es que tenemos que tener en cuenta que creo que la vida política, el convivir en la polis, te va a ayudar, por ende, a saber en qué ambiente estás, cómo moverte y cómo, por así decirlo, evitar ciertas trincheras, perdón, que como persona, como sujeto, tú también no te vas a sentir, voy a decir así, pertenecido a ello. Y creo que el espacio antropológico, ¿verdad? En lo que es las personas y los sujetos, eso te va a decir también cómo tanto estando en la calle, ahora desde la virtualidad, así como lo que estamos haciendo ahorita, eso te va a ayudar a relacionarte, ¿verdad? Porque acordémonos que la vida política encausa, ahí puedes corregirme, la materialidad como tal, de lo anterior, del presente y de lo que va a ir evolucionando mediante el presente, que sería el futuro. Entonces, la antropología, la relación con los tuyos, ¿verdad? Tu familia, tus amigos, tus conocidos, nuevas amistades que hagas en el extranjero, tanto cara a cara como de manera virtual, y la historia, como la prehistoria y los sucesos históricos que conocemos hasta la fecha,
hasta donde hemos podido conocer, te da a decir cómo también la misma, la misma humanidad, mismas personas y los mismos sujetos están propensos a ir siendo dialécticos confrontativos de acuerdo a los sucesos de la época y de acuerdo también a los sucesos y hechos que se den en la dialéctica de estados e imperios, ¿verdad? Pero que siempre la dialéctica de clases se hará presente de acuerdo a las épocas mismas y a los matices de esta misma. Pueden corregirme. Gracias, Solman. Sí, quiero hacer algunas conceptualizaciones. Eh, Se ha hablado aquí en este texto, en este desarrollo, de algunas cuestiones. Se intenta explicar eh, lo que es materialismo y formalismo. Son conceptos opuestos. El formalismo lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. El formalismo es cuando reducimos la realidad a una sola cara de esa realidad. Entonces, por ejemplo, si decimos todo lo que sucede se debe a, a la economía. La economía es la actividad más importante y la que determina todo lo demás. Bueno, eso es un economicismo. Cuando hablamos de economicismo, que puede ser tanto de los marxistas, que de hecho de los marxistas más positivistas es un problema, ¿no? Que reducen todo a la economía o a la estructura, ¿no? En términos marxistas, la estructura y la superestructura, entonces la estructura determina a la superestructura. Bueno, eso es un formalismo, es una reducción de que todo se debe a casi una monocausalidad, es decir, que una de las caras de la realidad es la que condiciona todo el resto de la realidad. ¿Sí? Por eso hablamos de materia y forma. Y formalismo viene de forma. ¿Qué quiere decir? Que una de las formas es la más importante y la más determinante y es la que condiciona todo el resto. ¿Sí? Es reducir casi monocausalmente que todo sucede por una de las fases de la realidad. Entonces, el materialismo es pluralismo y el materialismo se opone al formalismo. Por eso somos materialistas, porque lo que decimos es que la materia es todo lo real, toda la realidad en forma lata, eh, y no se puede reducir a una sola forma. Entonces ahí está la cuestión del heliomorfismo de Aristóteles, que nosotros tomamos en ese sentido, para explicar que forma y materia no pueden estar separadas, en el sentido de que eh, la materia es ese sustrato que se puede manifestar de diferentes maneras, ¿sí? Y en distintas dimensiones de materialidad. Eh, por eso, volviendo a los conceptos opuestos de materia y forma en la cuestión del formalismo y materialismo, formalismo es reducir la realidad a una sola cosa. Materialismo es aceptar la pluralidad de la realidad. Una de las formas de formalismo es el actualismo. El actualismo es ese que dice que lo único real es lo existente aquí y ahora. Por lo tanto, lo que existe es lo real y no da pie, digamos, no da lugar a la posibilidad. Entonces, lo que existe es lo que hay en acto, pero las múltiples posibilidades no se contabilizan porque no existen. Esto es como decir, lo único que existe es el presente, el futuro no existe. Claro, no existe ahora, pero existe como posibilidad. Si nosotros clausuramos, si nosotros clausuramos la posibilidad potencial de algo, o las distintas posibilidades potenciales de algo, clausuramos el camino del cambio. No podemos tener cambios radicales,
porque, bueno, lo que hay es lo que existe y lo que existe es lo real y lo que existe es material. Lo otro es como construir castillos en el aire. Es como si acusaran al sentido de posibilidad de idealismo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros en contraposición desde el materialismo político criticamos esa posición actualista de que solamente lo que existe es lo real. Bueno, pero está también es real la posibilidad, porque las posibilidades son reales. Después, cuando una posibilidad se concreta, evidentemente clausura el resto de otras posibilidades, pero siempre existe potencialmente posibilidades. Bueno, el materialismo filosófico de Bueno, a partir de sus, sobre todo de sus continuadores, niegan esto, planteándolo poco menos que idealista, y se cierran en una posición que nosotros definimos como actualista. Es decir, lo único que existe es lo que es lo que existe realmente en la actualidad. ¿Sí? Sí, Daniel, adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes Mariano. Creo que ya con esa explicación que diste se me acerca bastante. Pudiste bajar a la idea que tengo, al entendimiento que tengo, que lo veo más, lo veía más en el sentido espinosista de que la esencia termina siendo indeterminable e infinita, pero solo se puede llegar a, solo se puede llegar a ella a través de la forma. O sea, en el sentido, no sé, geométrico, existían las formas para poder determinar que no hay que no está todo en el vacío, por decirlo así. Pero en ese sentido estaba yo cayendo en un error de que era verlo caía en un formalismo, pero ya me queda un poco más claro, ya, solo quería aportar eso, Mariano. Bueno, genial. Eh, Creo que intenté ser lo más... Son temas complejos y es un texto complejo, pero lo que más me quería resaltar es esta cuestión, ¿no? De lo que es el sustrato, la materia, lo que es la forma, son las distintas formas o modos de manifestarse de la materia. Eh, y sí, Olman, adelante. No, solo agregar también de que creo que todos aquí en este espacio hemos caído inocentemente un poquitito en ese formalismo bien monista, pues, bien vulgar, por así decirlo, por no sonar ofensivo. Y es que recordemos que para que lo actual exista, el pasado, por una parte, y para bien o para mal, tuvo que influir, ¿verdad? Recordémonos que el presente son actos, costumbres que han ido evolucionando de acuerdo a las épocas. Y así puede ir siendo en el futuro, solo que eso es impredecible, porque lo que hacemos nosotros como aporte al futuro es una parte. Y recordemos que las circunstancias y condiciones materiales es que van diciendo más o menos cómo va el camino para esa idea bien divagante, lo voy a decir así sin ofender, de la idea que es el futuro. Ahí pueden corregirme. Sí, Ignacio, adelante. Ignacio, adelante. Ahí se me escucha mejor. Ignacio, no te escuchamos. Ahí sí, Ahora, ahora sí. ahí sí. Disculpen. Con la idea de potencia, me acordaba de una materia que a mí me pasaron en física, que siguiendo esta idea de que para aprender filosofía se debe estudiar geometría,
como base. También en esta parte los asociaría con la física, con la física newtoniana. Te sirve como para ordenar un poco la idea o entender un poco el mundo. De manera bien simplificada, los objetos, así como un ejemplo, o sea, en una mesa, están sometidas a dos fuerzas, o sea, una manzana encima de una mesa. La manzana está estática porque hay un equilibrio de fuerza, y en ese equilibrio de fuerza está la fuerza normal que hace la mesa en resistencia a la manzana con la gravedad, y esa fuerza normal es igual a la fuerza potencial. Y esa fuerza potencial se calcula con la distancia que tiene la altura, la mesa, la distancia entre el suelo y la mesa, con la masa que tiene la manzana. Entonces ahí eso a mí me sirvió como para entender un poco la idea de posibilidad de cambio, y que al final esa fuerza está presente, está latente y existe, y que pues se puede desencadenar o puede no desencadenarse. Como un ejemplo bien concreto, siguiendo en este orden de ideas. Claro, el movimiento en potencia de la manzana, atraída por la fuerza de gravedad, existe. Si vos sacás la mesa, la manzana no va a quedar suspendida en el aire, va a caer. Es decir, esa potencialidad de que ocurra existe. Lo que lo está impidiendo en ese momento es que está la mesa y la manzana está arriba de la mesa. Eh, es, eh, Les recomiendo ver el vivo que hizo Santiago, creo que antes de ayer, con Álvaro González. Eh, eh, con el encuentro ese de filosofía, con David, sí, Es sobre la filosofía de Gustavo Bueno. exactamente, con David Álvaro González. Eh, Muy interesante el encuentro, muy, muy interesante, y habla estas cuestiones. Así que si les interesa, eh, porque el autor ha hecho una obra crítica, ha hecho un libro y una obra crítica sobre el materialismo filosófico de Bueno, muy, muy interesante, en donde cada crítica que hace en cada capítulo hace un desarrollo, pero muy claro, del pensamiento de Gustavo Bueno, ¿no? Hace un resumencito y un desarrollo, pero lo explica muy bien. Tiene una capacidad didáctica muy, muy interesante, y se los recomiendo, les recomiendo el vivo, y si pueden conseguir el libro, bueno, ni hablar. Eh, Así que en ese sentido les recomiendo el vivo de antes de ayer de Santiago. Bueno, eh, creo que quedaron bastante claras estas cuestiones que queríamos subrayar, y entender que el materialismo político se contrapone al formalismo, y que el formalismo político sería anegar, digamos, el todo por la parte, ¿no? Es decir, tomar la parte como si fuera lo sustancial del todo, ¿no? O más importante que el todo. Por ejemplo, lo que decía yo, ¿no? De la economía, como si fuese la economía lo más importante, o en un régimen teocrático puede ser la religión, como si fuera la religión lo más importante, etcétera. Cuando en realidad el materialismo político se nutre de lo que es la vida política, el espacio antropológico, y se me fue ahora, bueno, La historia. y la historia, la línea temporal y la historia. O sea, vida política, espacio antropológico e historia, ¿no? Esos tres componentes se entretejen y generan lo que la sustancia, digamos, ¿no? Perdón, el sustrato de lo que es el materialismo político. Bueno, vamos a continuar entonces, 36, sí, 36. La pregunta 36 dice: ¿podemos hablar de un cuerpo genérico de la sociedad política?
El concepto de cuerpo de la sociedad política en sentido genérico o esencial tiene sentido únicamente al componerse con el núcleo de dicha esencia. Cuerpo y núcleo constituyen el sistema completo de la sociedad política. El cuerpo genérico de la sociedad política envuelve invariablemente al núcleo, y en razón del medio en que se produce dicho envolvimiento, se modifica internamente el núcleo. Con ello, la propia esencia del cuerpo de la sociedad política se desarrolla según la forma evolutiva de una metamorfosis, lo que da lugar a las fases históricas o especificaciones evolutivas de la esencia genérica de la sociedad política. El conjunto de dichas fases constituye el curso de la esencia genérica de la sociedad política. Su límite se pondrá en el momento en el que se elimine el núcleo de dicha sociedad, lo que conlleva la eliminación del cuerpo de la esencia y de su curso, es decir, la terminación o desaparición de la sociedad política. Para resumir el párrafo, hay un núcleo, hay un cuerpo y hay un curso. El núcleo, básicamente, de la sociedad política es el sustrato antropológico. El cuerpo son la forma que va tomando ese núcleo, digamos, que a través de la relación con el núcleo y con el afuera de ese sustrato humano va tomando la sociedad. Y el curso son las distintas formas que va tomando la sociedad en su devenir histórico. ¿Sí? Los sucesivos cambios y las sucesivas formas que va tomando la sociedad con respecto a la línea histórica. ¿Y cuándo se termina todo? Bueno, cuando desaparece la sociedad política. ¿Ok? La idea de cuerpo de la sociedad política, se obtiene del análisis del sistema político global, no ya solo a nivel empírico y descriptivo, sino también mediante la contemplación del mismo en el todo de la humanidad, vía deductiva o vía analógica. La primera, la deductiva, posee fundamentos y líneas de todo el sistema general hacia lo particular, y la segunda toma como hilo conductor los modelos analógicos de sistemas políticos existentes, ¿sí? La comparación entre los sistemas políticos existentes. La vida política, en su núcleo, es una actividad y una praxis que busca la supervivencia del sistema social por medio de operaciones con términos que aseguran las relaciones adecuadas que permiten la recurrencia de la sociedad. La praxis política es una construcción con términos que proceden de un campo social dado, cuyos resultados aseguran la coherencia, la estabilidad y la permanencia recurrente de la vida política. La estabilidad recurrente, la eutaxia, de la sociedad política en el tiempo histórico es la verdad de la acción política, pues eso es la soberanía política. Bien, abrimos paréntesis para discutir este pequeño desarrollo. ¿Qué les parece? ¿Se entiende la conceptualización de lo que es núcleo, cuerpo y curso? ¿Y cuál es la verdad de la política? La esencia de la política, que es la praxis política. ¿Por qué es necesaria la praxis política? Sí, Olman, adelante. Vaya, yo sí le he logrado entender, pueden corregir. El núcleo es lo que le va dando esencia, materialidad al inicio de la real política. Luego, ¿qué es el cuerpo? Es la forma que va teniendo cuando está en su etapa de maduración. Perdón. Luego, a la hora de pasar de la etapa de un cuerpo, ¿qué pasa? Cuando llega ¿cómo fue la otra categoría que dijiste? Ayúdame ahí. ¿Perdón?
No sé a qué te referís. A lo de núcleo, Núcleo, cuerpo. cuerpo y curso. Ajá, gracias. Ya cuando llegas, pasas las etapas de núcleo, cuerpo y curso, en el curso es donde tú vas manteniendo la autaxia, la praxis y la realpolitik, tomando en cuenta la evolución y la amplitud de la realidad. Eso es lo que fui entendiendo. Ahí pueden agregar algo que se me haya ido por alto o corregirme en el concepto que he brindado. Sí, ahora en la próxima vamos a tener un poquito más de profundización de lo que se estaba conversando, se estaba desarrollando, digamos, en esto. Pero es básicamente eso, digamos, el núcleo en sí es el sustrato, podríamos decir, lo podemos graficar bien en lo que es el espacio antropológico. Eh, Después, lo que es el cuerpo es la conformación que se va dando a partir de la relación del núcleo con el afuera. ¿Mm? Y el curso es como las distintas formas que se van dando a medida de la marcha histórica de esa sociedad política. ¿Mm? Porque las sociedades políticas van cambiando, digamos, con el curso histórico y con los distintos choques con otras sociedades políticas, en fin, van en las distintas etapas históricas. Eh, entonces, bueno, lo que se va referenciando básicamente en estos tres elementos para, para ir graficándonos cómo se va dando la evolución de las sociedades políticas. Bueno, la 37, que va un poco a profundizar. ¿Es el cuerpo genérico de la sociedad política lo que nos permite entender el poder político? El cuerpo de la sociedad política, que es segregado del núcleo, ¿no?, de esa relación del núcleo con el afuera, es el que establece una morfología general del sistema político. García Sierra establece dicha morfología a través de la teoría del cierre categorial de Bueno, que resumimos brevemente en lo que respecta a sus tres ejes coordenados, que se corresponden con los ejes del espacio antropológico, y que al igual que estos están conformados a partir de elementos producidos histórica y prehistóricamente. Acá lo que va a hacer Santiago es, usando, digamos, lo que plantea García Sierra, ¿no?, va a establecer, digamos, un entretejimiento entre los ejes del espacio antropológico y los ejes del espacio gnosiológico, del cierre categorial. En la teoría del cierre categorial encontramos un eje sintáctico que contiene términos, relaciones y operaciones, un eje semántico que contiene los fenómenos, los referenciales fisicalistas y estructuras, que son, digamos, un paralelo con lo que es el eje sintáctico, ¿no?, de los tres elementos del eje sintáctico. Y hay un tercer eje, que es el pragmático, que contiene las normas, los autologismos y los dialogismos. A partir de esta morfología gnosiológica, García Sierra presenta un modelo para analizar todo sistema político. Esto es, aquí en este parrafito está encerrado todo lo que es el espacio gnosiológico. Tendrían que repasar eso, buscarlo, si no lo podemos brevemente especificar. Digamos, bueno, creo que se basa en el modelo de la lingüística, digamos, de Morris, si no me equivoco, y él establece, digamos, tres ejes. En esos tres ejes, cada eje tiene tres elementos. Entonces está el elemento sintáctico, que son los términos en relaciones entre sí, los términos, digamos, conformados, cómo se relacionan entre sí, es decir, tenemos términos, operaciones y las relaciones que salen como producto de esas operaciones.
lo voy a hacer sintético. Términos, por ejemplo, conformados pueden ser los números, ¿sí? Yo tengo el número, uno de los ejemplos que da bueno, ¿no? Dice, el número 5 es un término, el número 7 es otro término, ¿sí? Designan una cantidad de elementos X, yo qué sé, 5 palos y 7 palos. Entonces, el 5 y el 7 son los términos. La operación podría ser la sumatoria. Por ejemplo, si yo pongo 5 más 7, el más es la operación. Estoy haciendo una operación matemática. 5 más 7. Ahora, esa operación matemática entre los términos, 5 más 7, los términos, recuerden, son los números, las operaciones son las operaciones de suma o de resta o de división o de multiplicación. En este caso estamos sumando 5 más 7, me va a dar una relación. Esa relación, que es el producto, es 12. 5 más 7 es 12. Entonces ahí tenemos conformados lo que son los términos, los números, lo que son las operaciones, la sumatoria, y lo que es la relación derivada de esa operación, número 12. ¿Sí? Ahora, eso se dice que es en el eje sintáctico, porque los términos están relacionados entre sí en el plano de los términos, ¿sí? En el plano abstracto. Si nosotros vamos al eje semántico, ahí relacionamos los términos con las personas, con los sujetos. Entonces, hay una referencialidad más bien física y fisicalista. Vemos los referenciales, los fenómenos que se desprenden, por ejemplo, o sea, los fenómenos serían como los términos. Yo qué sé, lo que aparece. Las rocas, por ejemplo, dos rocas. En geología, los fenómenos, las rocas. Los referenciales fisicalistas, digamos, son las rocas. Los fenómenos son lo que se desprende, por ejemplo, de las rocas. Yo qué sé, el choque entre las rocas y la fuerza cinética de entre las rocas es un fenómeno. ¿Sí? Por último, las estructuras, que vendría a ser lo que se conforma de conjugar, digamos, los referenciales fisicalistas con los fenómenos, ¿no? Por último, nos quedaría el eje pragmático, que es la relación de los sujetos entre sí. Por ejemplo, lo que se conforma cuando hay científicos, que se relacionan los científicos entre sí y con un cuerpo de conocimiento. Entonces, las normas son las leyes físicas, ¿no? Las leyes de investigación, por ejemplo. Los científicos determinan en la academia leyes de investigación. Por ejemplo, hacer ensayos a doble ciego. Esa es una norma científica para dar veracidad científica a un ensayo clínico, por ejemplo, ¿no? Los autologismos se refiere a las reflexiones o los pensamientos de cada sujeto científico, por ejemplo, ¿no? Incluso está incluida ahí la cuestión psicológica del científico que está investigando, sus conocimientos, ¿sí? Y el dialogismo es la relación de los científicos con otros científicos, en donde intercambian de alguna manera ideas. Yo qué sé, están investigando un tema determinado y entonces un grupo de científicos se comunica con otro grupo de científicos y se intercambian datos de una investigación científica sobre un hecho determinado. Bueno, en esos ejes, con todos esos elementos, Gustavo Bueno construye lo que se llama el espacio gnosiológico, el espacio del conocimiento, ¿sí? Que es un poco la teoría que es lo que conforma, digamos, la teoría del cierre categorial, son los elementos básicos de lo que él utiliza para la conformación de la teoría del cierre categorial, para darse una filosofía de la ciencia. Bueno, hecho este paréntesis, continúo. Los sujetos de la praxis política se comportan como científicos en el campo político. Los que hacen política, ¿sí? Los que hacen la praxis política son como los científicos del campo de la política. Pero estos sujetos
no son el conjunto de los habitantes de una sociedad política, sino solo aquellos que desempeñan algún tipo de acción política, por lo que quedan afuera, entre otros, los menores de edad o las personas privadas de derechos políticos. O sea, no todos son sujetos de la praxis política, no todos hacen política. Hay gente que no hace política. Los menores de edad no hacen política. Los que están presos no hacen política. En términos de actuar en la sociedad. Porque están a lo mejor privados de sus derechos, ¿no? Estos actúan en el eje sintáctico del espacio gnosiológico. Los sujetos de la praxis actúan en el eje sintáctico del espacio gnosiológico. En el eje semántico de la praxis política encontramos elementos antropológicos circulares, radiales y angulares, pero configurados históricamente a través de programas de gobierno, incluida la política económica que incorpore la gestión de cuestiones económicas, políticas, religiosas, diplomáticas, sin dejar de lado la cuestión del poder. La cuestión semántica, acuérdense que es la interrelación de los sujetos con los términos. Mientras que el núcleo de la sociedad política se pone en el eje circular del espacio antropológico, configurado históricamente, aquí también se pondrá el contexto sintáctico de la acción política. Entonces, el espacio antropológico, lo que usa, el núcleo, digamos, relaciona el núcleo de la sociedad política con el eje circular, ¿sí? El núcleo es el eje circular donde los hombres se interrelacionan entre sí. Y núcleo, espacio circular, eje circular, contexto sintáctico. Ahí es donde vemos que asocia espacio antropológico con el espacio gnosiológico, con el eje sintáctico del espacio gnosiológico. Las operaciones políticas económicas, sin las cuales no se puede concebir la idea ontológica de producción vinculada al desarrollo histórico, son las de fabricar herramientas, mercancías, instituciones, construir edificios, reconfigurar y gestionar la fuerza de trabajo desde que nace, fomento de natalidad, control de la misma, hasta que muere, vejez, enfermedad o por ejecución capital, la pena de muerte, cultivar la tierra, curar el ganado, etc. Todas ellas empiezan a desarrollarse en la vida prepolítica, pero hoy día forman parte del campo semántico y radial de la vida política, pues han sido incorporados y reconfigurados en la historia, que es equivalente a decir en la vida política. Ahí vemos cómo correlaciona el eje radial, donde está la gestión y la producción, con el eje semántico del campo gnosiológico, ¿no? Y el cuerpo. Cuerpo, eje semántico, eje radial. Las operaciones políticas lo son en la medida en que repercuten sobre las operaciones de los sujetos. Las operaciones políticas, entonces, lo son en la medida en que repercuten sobre las operaciones de los sujetos que desde el espacio antropológico han realizado operaciones que ya no pueden ser tratadas solo antropológicamente. La vida política ha orientado esas operaciones a la estabilidad recurrente de la misma mediante su gestión, planificación y reproducción histórica. Por lo tanto, afirma García Sierra, que no se considere formalmente política la operación de labrar el campo, fundir metales o investigar en un laboratorio, no quiere decir que la praxis política no pueda tener directa responsabilidad de causalidad sobre ellas. Solo que su causalidad es sintáctica, es decir, selección, eliminación, coordinación, prohibición, subordinación, etc., de operaciones materiales alternativas que puedan considerarse virtualmente en la sociedad. No es el político, dice, no es el sujeto, el político, ¿no? Por ejemplo, el político profesional, sino el metalúrgico, quien ejecuta y lleva adelante la operación de producción de laminados según el procedimiento K, como sería también el metalúrgico, quien ejecutaría y llevaría a cabo las operaciones según el procedimiento Q. Pero es el político quien puede llegar a decidir que sea la vía K o la vía Q la que se escoja,
incluso que sea alguna y no ninguna. Es evidente que en una sociedad en que no hubiese divergencias objetivas, la sintaxis política sería innecesaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que García Sierra lo que está diciendo es que en realidad el metalúrgico conoce el procedimiento que tiene que hacer para los laminados. Puede usar tal procedimiento o tal otro, o ahora es el político el que toma la determinación que se haga el procedimiento, o que se defina tener una política metalúrgica en el país o no tenerla. ¿Sí? Por ejemplo, decir, en la Argentina de Milei ahora, por ejemplo, Milei no tiene un proyecto industrialista, por lo tanto, le da lo mismo que se fabrique o no se fabrique metales. Si cierran las fábricas de fabricación de acero, a Milei le da exactamente lo mismo. Pero es el político el que define la política de los planes y programas que se van a realizar. Y eso afecta que haya actividad o no haya actividad, por ejemplo, en la industria del metal. No afecta el procedimiento del laminado en específico, en ese sentido. Porque los procedimientos pueden ser A o B. El político puede tomar la decisión de que seas A o B. O puede tomar la decisión de que directamente no haya procedimiento, o no haya procesamiento o producción de metal. ¿Se entiende la diferencia entre, sería básicamente entre un técnico específico en un campo y la decisión política de que exista ese campo o que se desarrolle ese campo o no se desarrolle? ¿Sí? Bueno, aquí terminamos el desarrollo de esta pregunta y dejamos el espacio para la discusión de esto que es bastante complejo y espero que se haya entendido medianamente. Bueno, lo voy a intentar resumir también un poquito. Acá lo que se intenta hacer es un entretejimiento entre la filosofía de la ciencia y el espacio gnosiológico que plantea Bueno con el espacio antropológico y con lo que es la vida política. Entonces lo que intenta hacer Bueno es un poco relacionar los distintos ejes que existen en el espacio gnosiológico con los ejes del espacio antropológico. Es un poco complejo el capítulo y bueno, es más que nada para darnos un dolor de cabeza. Así que bueno, preguntas, dudas. Espero haber explicado bastante claro lo que es el espacio gnosiológico, muy sucintamente, muy gráficamente, y bueno, cómo se relaciona, ¿no?, con el espacio antropológico. Sí, Ignacio, adelante. Tenemos una duda más concreta creo que era al final del capítulo, o sea, de la pregunta 36, si no me equivoco. Sí, a ver. Donde hablaba daba una definición de soberanía, ese al final. Comentaba que la estabilidad recurrente de la sociedad política en el tiempo histórico es la verdad de la acción política, pues eso es la soberanía política. O sea que cuando se pone como en el eslogan soberanía política es que se está hablando que nuestros países o civilización logren tener esa estabilidad recurrente y que por ende también está amenazada. Entonces, generalmente eso, si se comenta a ciertas personas, se puede decir, no veo que esté amenazado, o sea, como que el país o los países siguen existiendo y no sé, hay problemas, pero no son como que se vayan a caer. Entonces se puede poner que, como siguiendo el ejemplo de capacidad, o sea, como que las posibilidades existen, están latentes.
hay todo un proceso para mantener eso y que en realidad, eh, por ejemplo, con la política exterior de Trump, es más, está, está latente esa posibilidad de que no, de que cambien fronteras Mm. y que se precarizan las situaciones. Había visto, bueno, quizá había visto el símbolo de SOUTCOM, de la fuerza, como el área de militar que tiene Estados Unidos para el sur, y me llamó la atención que en el dibujo México estaba bien chiquitito, Mm. y no sé si es porque un tema simbólico o porque realmente si era como una indirecta en el sentido de que ese territorio, no sé, la costa este, que ahora también está el Golfo, que le quieren llamar Golfo de América, y que Mm. está el tema el tecnato de Estados Unidos. Sí, Eh, te lo voy a poner así, a ver, vamos a intentar hacerlo fácil. La estabilidad recurrente de un ente, cualquiera sea, y más que nada una sociedad política, es la condición de posibilidad, es la base de condición de posibilidad de su existencia. ¿Sí? Es decir, si no tiene un buen funcionamiento y ese buen funcionamiento de manera recurrente en el tiempo, no tiene posibilidad de ser. Y si no tiene posibilidad de ser, no tiene soberanía. Digamos, la base, la sustancia, digamos, de la soberanía es esa condición de posibilidad. Entonces, ¿una sociedad puede desaparecer? Sí, claro que puede desaparecer. Imperios han caído. En la Primera Guerra Mundial han caído imperios. Por ejemplo, el imperio zarista, de la Rusia zarista, o el imperio otomano. Eran sociedades políticas que dejan de existir. Dejan de existir como tal, en esa forma, y se transforman. O sea, transformar es pasar de una forma a otra, ¿no? Queda el sustrato, que es el sustrato humano, cultural, histórico, pero ese sustrato humano, cultural, histórico va tomando otra forma diferente. ¿Sí? Ahora, para que no vaya mutando de forma y quede, digamos, de manera recurrente en el tiempo, tiene que haber una estabilidad propia, un buen funcionamiento interno que haga que tenga una potencia suficiente como para soportar todas las presiones externas e internas, es decir, las contradicciones internas y externas. ¿Se entiende? Eh, la amenaza imperialista hacia otra nación puede hacer, sí, colapsar a esa otra nación más débil y que sufra reconfiguraciones. Eh, Incluso, de hecho, las sociedades que son prepolíticas, las sociedades de mal llamados los pueblos originarios, o de las distintas tribus de Norteamérica, por ejemplo, cuando el destino manifiesto de las colonias fue invadir, saquear, destruir y masacrar, y hacer prácticamente un genocidio, determinó prácticamente la desaparición de esas tribus. Eh, bueno, no tenían la potencia suficiente y la estabilidad, la estabilidad que generaba la estabilidad recurrente para soportar esa presión externa, las distintas tribus de indios, y terminaron desapareciendo. Entonces sí, las amenazas pueden ser, las amenazas, digo, las contradicciones y las amenazas pueden ser internas o externas. En todo caso, la verdad de la política es eso, es lograr a partir de la praxis la estabilidad recurrente de la sociedad política en el tiempo, porque es la verdad finalmente de la acción política, es el sustrato, digamos, el núcleo de la acción política. Hacemos política para qué? Para, sí, obviamente para transformar la realidad, pero una vez que transformamos esa realidad, lo que queremos es la eutaxia y el buen funcionamiento de esa realidad. Nosotros, en realidad, lo que queremos es forzar un cambio, ¿por qué? Porque entendemos que esta forma es distáxica, ¿sí? No, es distáxica para las mayorías, para el interés
de las mayorías. Por lo tanto, queremos transformar esa sociedad en una sociedad que sea autáxica, que tenga un buen funcionamiento, un buen ser, que implique una coherencia distinta interna y que le dé mucho más cohesión y mucho más estabilidad en el tiempo, ¿sí? Que le permita una recurrencia mucho más armónica. Bueno, complejos estos capítulos. La verdad que es para volver a leerlos. No sé si ustedes tienen los textos, eh, pero yo espero haber interpretado bien los textos y haberlo podido explicar bien. Eh, a veces me da ganas de que cuando estamos leyendo estos capítulos esté Santiago para explicarnos mejor a todos. Pero bueno, creo que se va entendiendo lo, lo de cómo aplica Bueno, porque Bueno tiene todas estas sistematizaciones, ¿no? De aplicar la cuestión gnosiológica, la cuestión antropológica y la praxis política, ¿no? Eh, bueno, me alegro, Gabriel, que haya quedado claro. Sí, hay que releerlo todo el tiempo. Sí, sí. También, Iván, hay que repasar todo el tiempo y analizar. Puede haber errores de interpretación y bueno, yo admito que puede haber errores de interpretación en esto porque es bastante críptico el lenguaje del materialismo filosófico. Uno intenta interpretar y traducirlo básicamente y hacerlo un poco más entendible, pero entiendo que hay grados de complejidad y que a veces no nos sabemos explicarnos las ideas, ¿no? Los conceptos que va tirando. Así que reléanlo y vean y léanlo despacio, porque hay párrafos que incluso hay que leerlos con detenimiento y cuesta. Hay partes más fáciles, partes más difíciles. Bueno, ¿alguna otra cosa, compañeros? Vamos a dejar acá. Hemos hecho 3 preguntas, así que vamos a ir dejando acá. Si alguno quiere agregar alguna duda o algo, bueno, en fin. Tengo una duda muy chica. La iberofonía socialista sería el cuerpo que de la iberofonía, por así, y el núcleo sería la iberofonía, por así decirlo, y el curso sería las distintas formas que ha tenido la iberofonía. Claro, si tomamos como sustrato eh, esta, esta, nación civilización, que le podemos llamar, ¿no? Que se va conformando a partir de la lucha contra el Islam y que va tomando a partir de configurarse como imperio, va tomando un cuerpo en el cual hay, se van conformando los poderes políticos del imperio y en el transcurso histórico esas conformaciones van mutando, van cambiando. Sí, podemos decir que sí, que el sustrato propio es ese sustrato antropológico, histórico, eh, cultural, que va tomando distintas formas políticas a medida que van transcurriendo las etapas históricas y a medida que va interrelacionándose en lo que es la dialéctica de estados o imperios y, y que tuvo un periodo de nacimiento, un periodo, digamos, de auge
y un periodo de caída. El curso es prácticamente todo la linealidad histórica que ha ido llevando y le ha ido dando distintas formas a ese núcleo de sociedad política que ha sido, digamos, la iberofonía, ¿sí? Se puede hacer una analogía así, se puede interpretar así. Sí, Olman, adelante. Agregar también a lo que acabas de decir, que el núcleo de la iberofonía también, ¿verdad?, es lo que va a conformar la idiosincrasia amerindio precolombina, católico ibérica y africano subsahariano. Entonces, ¿cómo es que podría ir madurando ese cuerpo, ¿verdad? Cómo los territorios, desde la particularidad de la iberofonía y adaptando el socialismo a sus particularidades, cómo esos territorios van a ir a ensayo previo error consciente, adaptando la metodología. Entonces, ahí creo que parte de ese núcleo tiene que ir sí o sí la idiosincrasia cultural, la idiosincrasia que también mantiene el colectivo unido en cierta manera. Lo digo porque, ¿verdad?, se ha ido fragmentando con las ideas del individualismo, del liberalismo mismo y del imperialismo anglosajón, y como también, ¿verdad?, a través de ese mismo núcleo se puede ir fortaleciendo con ideas propagandísticas de este tipo. Entonces, no hay que olvidar que parte del núcleo de iberofonía viene siendo la idiosincrasia amerindio precolombino, católico ibérica y africano subsahariano, ¿verdad? Sabiendo de que sí, parte de ese sincretismo viene de España, viene de Portugal, pero hay que aceptar de que Iberoamérica tiene diferencia geográfica, hay que aceptarlo, eh, con nuestros hermanos de España y Portugal. Pero aún así no hay por qué ponerse, voy a decir así, de resentido, pero ellos son de Europa, ellos fueron imperio, todas las sarteletanías que otra persona que se ha tragado con patatas el decir de la leyenda negra te va a venir a achacar en cara. Pueden corregir. Sí, fíjense lo interesante, ¿no? Por eso decimos que la realidad es infecta, porque está permanentemente en interacción. O sea, las sociedades políticas, si bien mantienen elementos, pero otros elementos se van reconfigurando, retransformando. ¿Por qué? Porque tienen necesariamente relación con lo exterior. Entonces el curso hace que el cuerpo vaya cambiando permanentemente. Entonces hay un núcleo y una afuera, y esa interacción entre el núcleo y el afuera va haciendo esa segregación del cuerpo que va transformando y va cambiando permanentemente. Entonces, por ejemplo, lo ibérico se choca con lo amerindio, y entonces ya hay una interacción, hay una catábasis, ¿no? En ese sentido, la figura dialéctica de catábasis es interesante, porque nosotros tenemos el sustrato antropológico ibérico con el sustrato antropológico amerindio, con el sustrato antropológico después agregado de lo africano subsahariano. Entonces ahí tenemos tres elementos distintos, diversos, que conforman en la unidad y dan un tercer elemento, o un cuarto elemento mejor dicho, que es la sumatoria, pero no solamente la sumatoria de esos tres elementos antropológicos, el ibérico, el amerindio y el africano subsahariano, que dan un cuarto elemento que es la síntesis de todo eso, que es distinto a los tres, pero que los contiene. Ahí está la figura dialéctica de Bueno, que es la catábasis, ¿sí? Lo distinto se vuelve lo uno, lo diverso se vuelve lo uno, eh, que es un cuarto elemento que no existía previamente, pero que ese es el producto del entretejimiento de los tres elementos anteriores. Que ese cuarto elemento no es igual a esos tres elementos anteriores. Los suma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el producto de la suma y del entretejimiento de esos elementos. Entonces ahí vemos cómo
porque la idea, digamos, racial de la monarquía católica es muy interesante, porque no es una idea racial biologicista, es una idea de raza cultural. Entonces, cuando se hace la controversia de Valladolid, cuando eh, paran la conquista, ¿no? Dicen, paremos un poquito, ¿cómo es esto? Eh, ¿Son seres humanos o no son seres humanos los amerindios? Entonces, bueno, terminan con la conclusión de que sí, porque bajo la premisa cultural religiosa de que los hombres son hombres en tanto tienen alma, y si se llega a la conclusión de que tienen alma, son todos hijos de Dios, entonces no importa el color de piel, no importa los rasgos fenotípicos, sino que lo importante es la conclusión de que bajo la matriz cultural religiosa de que si hay alma son todos hijos de Dios, son todos iguales y conforman todo el mismo sustrato antropológico. Y ahí es donde se hace la mixtura sexual que determina un nuevo producto, ¿sí? de esas distintas culturas y distintas etnias que conforman lo que es la raza cósmica que decía Vasconcelos, que en realidad es un concepto de raza cultural no biologicista e inclusiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no inclusiva en los términos posmodernos, sino en los términos de catábasis, ¿no? Que los incluye a todos en un nuevo sujeto. Eh, sí, sincretismo étnico, podríamos decirlo también. Sí, Daniel, adelante. Sí, Mariano, en ese sentido me genera una duda y es que, como por ejemplo la religión católica o cristiana, siempre han universalizado en el sentido pues de la idea de humano, contrario al Islam y al, al judaísmo pues más ortodoxo, que no pretende globalizar, universalizar, pero sí globalizar, negando las diferencias o la otredad. No sé si se puedan. Recién me costó entender eso, que pues es muy diferente universalizar a globalizar, porque globalizar tiende a segregar, niega la existencia de la otra, pero aún así pretende abarcar el absoluto. No sé Claro, si concuerde con un poco con la sí, línea en la que tú estás en planteándolo. el choque no, o sea, el choque que plantea por ahí el Islam o el judaísmo ortodoxo no es una contradicción dialéctica, sino que es una antinomia. Es decir, generar un conflicto en el cual hay un reemplazo del otro, hay una destrucción y una abolición del otro. En cambio, lo que el planteo desde esa matriz monárquica católica es en realidad la, la inclusión en un todo del otro, ¿sí? El entretejimiento con el otro, lo cual implica también el cambio propio, ¿sí? De ahí que Isabel la Católica planteaba los matrimonios mixtos, ¿no? ¿Por qué? Porque había volviendo a este heliomorfismo, había una materia, que es esa materia prima, ese sustrato común, que era el alma, ¿no? Para los católicos, todos los que tenían alma eran humanos, por lo tanto, si aceptaban esta cuestión del alma, que tiene que ver con la cuestión religiosa católica, entonces, bueno, son seres humanos con los cuales somos iguales, ¿no? Somos lo mismo. Listo, bueno, me quedó claro, gracias. Claro, en cambio el Islam te trata de hereje y te cosifica hereje, te identifica con el mal, por lo tanto al mal se lo combate. Sí, eso estaba leyendo un poco,
y también, digamos, como en el judaísmo, no se le trata de la misma manera, pero simplemente con decir que es eh, que todo, que tiene que volver el pueblo de Israel, tiene que volver a Judea o a Samaria, si no estoy mal, tiene que volver al pueblo el pueblo de, de Dios, tiene que volver a la tierra prometida, ya simplemente no negar la otra, sí. Eh, Porque aparte ellos se pues, consideran el pueblo de Dios, el pueblo elegido. O exacto, sea, sí. entre distintos pueblos son ellos. Entonces, bueno, hay Ujú. una superioridad moral incluso, ¿no? Somos los Sí, así elegidos, es. el resto tiene que estar supeditado a nosotros que somos el pueblo elegido. Entonces, hay una segregación. Eh, te pueden aceptar la convivencia, pero no van a aceptar la mezcla y no van a aceptar la igualdad. Ellos están por encima, porque son elegidos por Dios. Mariano, sí, para ya terminar con eso, y eso es, va muy acorde a a la lógica capitalista que no se le destruye, pero se le segrega sutilmente, político, cultural, estéticamente se le segrega a la otra, pero sutilmente. Igual en en el dicho, en la falsa, ah, en la falsedad que es el término del libre mercado. Igualmente, libre mercado para el que tiene la guita, pero para los demás, pues no hay. Al contrario, son los más proteccionistas los que tienen la guita y nos venden la idea de libre mercado. Pero aparte Por, me hizo un poquito de gracia cuando dijiste se lo segrega sutilmente. Mira, Milei dice somos superiores estéticamente. Lo dice sutilmente, lo dice brutalmente. Es decir, tiene una cosa, y no casualmente Milei tiene un trastorno, eh, a mí tiene un trastorno psiquiátrico, pero también en cuestión religiosa, porque está haciendo una transición. Él está transicionando al judaísmo, pero sobre todo está transitando al judaísmo con una secta que es Lev Lubavitch, algo así se llama, creo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es una secta judaica que en el sumum de su delirio dicen que el patriarca de ellos, muerto hace unos pocos años, era el Mesías. Es esa secta que, bueno, ahora apareció hace unos meses atrás, el año pasado creo, que hubo detenciones en Nueva York, eh, que los acusaron de pedófilos aparte, bueno, en fin. Milei está transicionando hacia el judaísmo. Y el hipercapitalista como es, hasta incluso dice que son superiores desde todo el punto de vista cultural, eh, científicamente y hasta estéticamente. Y vos lo ves a Milei y decís, bueno, yo no sé si estéticamente es superior a algo este muchacho. Pero lo dice de manera no sutil, sino que lo dice de manera brutal. Pero bueno, no fuimos. Sí, no sé si alguien más quería agregar alguna cosa. Sí, Olman, dale. Adelante, Olman. No te escuchamos. Perdón, me había muteado. Ahora sí. Vaya, qué bueno que el compañero aquí, Daniel, mencionó o trató de explicar un poquitito la diferencia entre una globalización como lo vemos hoy en día, en términos, voy a decirlo así, modernos, y una universalización, que en realidad la universalización trata de ir viendo lo general y lo particular. Eso. Bueno. Entonces, por eso es que el catolicismo como institución, ¿verdad? Institución religiosa, protocolar, ¿verdad? Y que se ha mantenido en el tiempo gracias a sus aportes científicos, a sus aportes, ¿verdad? Eh, también espirituales, a sus aportes antropológicos, políticos, ¿verdad? Artísticos incluso, ha sabido saber adaptarse a los tiempos, pero hay cosas que hay que aceptar que las ha tenido que ganar a la fuerza porque está adepta al poder geopolítico
de la agenda actual del liberalismo y el modo de producción capitalista. Pero vaya, la Iglesia Católica supo entender que la universalización no es tratar de ver cada territorio de manera unívoca como lo hace erradamente el judaísmo, ¿verdad? Entonces, con el ejemplo que mencionas de Milei, ahí te das cuenta cómo el mismo liberalismo, el mismo modo de producción capitalista, del cual somos herederos y somos partícipes de una u otra manera, directa o indirectamente, ve las cosas de manera bien general, bien estandarizadas, y se le va por alto algunas veces que cada persona va a brindar según su capacidad, según su necesidad, o poniéndome de manera bíblica, bíblico-católico, a cada quien según lo suyo, a cada quien según lo que le pertenece. Eso quizás ya vamos viendo que va evolucionando poco a poco. Y es porque las personas en el mundo laboral están empezando a ver que en realidad en el mercado laboral que prima el principio de camaradería. Segundo, que dignamente se le trate bien a la persona que presta su fuerza laboral y tercero, que se le brinde un ambiente equilibrado y bueno, siempre y cuando con mejora continua y saber de que cuando a ti te dan parte del plusvalor que ayudas a generar, es una parte para que tú puedas satisfacer tus necesidades cotidianas y de consumo necesarias. O sea, y eso este servidor lo está viendo bien frecuente en LinkedIn, en la red social de LinkedIn. Entonces, hay que entender eso, que el modo de producción capitalista, sus raíces religiosas vienen siendo primeramente protestantes, calvinistas, y lo complementan las raíces judías de ver todo unívocamente, pero de manera excluyente, racista en cierta manera. Así que puedes corregirme ahí, Mariano, o alguien más. No, no, está bien, está bien. Bueno, gracias, Solman. Bien. Bueno, compañeros, ya llevamos casi 2 horitas del encuentro, así que vamos a poner punto final aquí y nos encontramos el próximo sábado. Quiero ver que no esté. Bueno, el próximo sábado vamos a tener que pasarla para el día 15, ¿sí? Porque el próximo sábado es 8 y yo no voy a poder estar, así que dejamos descanso el sábado que viene y, y lo dejamos, digamos, para el otro, ¿sí? Así que próximo encuentro, nos vemos el sábado 15, ¿eh? Voy a poner acá, sábado 15, para que nos acordemos. Así que nada, el compromiso de estar, gracias a ustedes por el compromiso de estar y, y nada, repásense si quieren el texto, repásense el directo y, y nos vemos el sábado 15, ¿eh? Les mando un abrazo grande a todos y que tengan buen fin de semana.